Lina, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Muy contento y sobre todo de tener la oportunidad de abrir esta conversación que para los padres de familia es muy importante, Lina. Todos estamos conmocionados por las noticias de violencia racial que se han dado en las últimas semanas. Lo que sucedió en Minneapolis nos tiene con la boca abierta y es un problema de larga data, no solamente en este país, este es un problema que se ha extendido al mundo entero. Y este suceso está dejando en evidencia que aún los adultos no hemos aprendido nada acerca de lo que significa la tolerancia y el respeto. El ejemplo que le estamos dando a las nuevas generaciones no es el correcto. Tal vez nosotros no podemos ya cambiar el curso de la historia, pero lo que sí podemos hacer como padres de familia, y es algo que constantemente yo estoy pensando, es qué hacemos para dar esa educación correcta a nuestros hijos, darles esa educación que los oriente hacia una forma positiva de pensar y de actuar, para que ellos en el futuro sean buenos policías, sean buenos maestros, sean buenos enfermeros, sean buenos ciudadanos. Sí, tienes toda la razón. Y el cambio de nuestra sociedad está en nuestras casas. Nosotros tenemos que ser el buen modelo para nuestros hijos. Y para poder hacer eso tenemos que entendernos a nosotros mismos. Muchas veces los padres vienen y me hablan, ayúdame con mi hijo. Y termino siempre diciéndoles, tienen que mirarse a ustedes mismos y entender esto, porque la única forma que podemos cambiar el futuro es modelando un diferente futuro en nuestras casas hoy. Pararnos frente al espejo y reconocer cuáles son nuestras deficiencias, enfrentar nuestro ego. Y ese es un tema que cada quien lo tiene que hacer de manera muy personal, pero a mí me gustaría que tú nos hablaras del por qué existe esta tendencia de los seres humanos a percibirnos en categorías, todo lo categorizamos. Eres tú, soy yo, somos nosotros, son ustedes, esto es blanco, esto es negro, todo le ponemos una categoría. ¿Qué sucede? Esto es algo que es algo en un instinto neurológico que tenemos nosotros los seres humanos. Tiene diferentes nombres, pero básicamente es que nuestro cerebro es eficaz Uh en -huh, manteniéndonos vivos. Y una parte de hacer eso es buscar todo lo extraño o diferente, porque así nos mantiene seguros del peligro. uh -huh. Cuando vemos diferencias en raza o cultura o en otra persona, pues claro, el cerebro es eficaz, boom, prende ese sesgo implícito que tenemos de todas esas ideas que tenemos y enseguida nos defendemos de algo diferente. Entonces, lo más importante es entender que es un instinto que Uh -huh. nosotros tenemos que estar tenemos que pausar y pensar, ok, yo no puedo compartir con una persona en una forma que solo es un instinto y tengo que aprender a cambiar la forma de pensar. Claro, no es luchar contra eso, sino reconocer que es parte de nuestra esencia humana y aprender a trabajar entonces con esto. Exacto, 100%. Ahora, para poder ejercer un cambio, se necesita que pongamos en práctica todo un sistema de educación que comienza, me imagino yo, y tú me lo explicarás mejor, desde el núcleo, desde casa, en la familia. Pero explícame, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cuál es el primer paso? Yo, Alfonso de Anda, quiero educar a mis hijos de la manera correcta. ¿Por dónde empiezo? Tenemos que buscar a los expertos y las personas que nos puedan enseñar sobre algo como el sesgo implícito, como el panel que nos va a hablar hoy, sobre Ujú. todas las diferentes formas de ver este problema racial que tenemos en el país. Y después que tenemos la información, podemos cada uno de nosotros como padres implementarlo en nuestros valores, en las reglas y en el día a día que tenemos con nuestros hijos. Entonces, primero nos educamos nosotros para poder enseñarle a los niños lo que queremos que ellos hagan. Nunca podemos enseñar lo que ya no sabemos. Totalmente, totalmente. Ahora, cuesta trabajo el reconocer y el tomar esas herramientas para decir yo necesito generar un cambio en mi núcleo, en mi familia. ¿Por qué nosotros los latinos no nos damos cuenta de que esto está sucediendo? Hay dos razones. La primera es un poco sobre lo que se llama el
colorismo. Entonces, en la comunidad latina, muchos de nosotros, nuestra piel es clara, entonces podemos pasar en el mundo anglo, ¿no? No tenemos inmediatamente con solo mirarnos, ellos no saben si somos latinos o argentinos o colombianos o mexicanos, no saben. Entonces, no inmediatamente sentimos ese empuje. Claro, que el latino que tiene rasgos indígenas o el latino que tiene piel oscura, sí lo siente. Otra razón es una razón psicológica, que nos identificamos o queremos ser como el agredor, porque experimentamos que su poder en el momento que nos discriminan es algo que nosotros queremos. Entonces, psicológicamente, a veces nosotros tomamos las características del agresor para defendernos de esa discriminación. ¿Cuándo es el momento en el que realmente nuestros hijos ya entienden este tema? Bueno, sabemos que un infante desde 6 meses puede ver diferencias entre dos personas y también puede sentir cómo el padre responde a otra persona. Entonces, en esa forma ahí, solo en cómo nosotros le respondemos a una persona extraña, el bebé ya lo siente. Pero cuando empezamos a platicar, lo que es muy importante, es entre los 3 y medio y los 5 años, cuando el niño está categorizando todo el mundo. Y muchos de ellos te van a decir, mami, mi amiguito Miguel tiene piel color expreso. Eso lo he escuchado yo miles de veces en un preescolar. Y ese es el momento que empezamos a hablar sobre las diferencias de piel, de cabello, de la forma de los ojos, porque en ese momento, si no lo hacemos, tenemos que acordarnos. El instinto del cerebro es que es diferente, entonces puede ser malo o raro y el niño se va a defender. Por eso es importante desde ese momento hablarles de ellos. Y claro, una familia con un niño que tiene rasgos indígenas o piel oscura no tiene la opción. Desde los 4 añitos tiene que empezar a enseñarle a su pequeñín que hay ciertas personas que no importa lo que él haga, lo van a odiar solo por el color de su piel. Y como ellos se están categorizando, eso es muy importante decírselos para que no lo tomen en una forma personal. A los niños entre los 5 y los 10 es responderle las preguntas, comprarles libros, darles información histórica sobre este tema tan difícil en este país. Y a los mayores de 10, usar la cultura popular. Yo sé que María de Common Sense no va a hablar mucho de eso, pero hablar con ellos siempre, a menudo, repitiéndolo y tener curiosidad de lo que ellos piensan sobre este tema. Hay muchos padres que, como una manera de combatir el racismo, le dicen a sus hijos que las diferencias raciales no existen. ¿Eso está bien? No, no está bien. Tenemos que hablar de las diferencias. Tenemos que pensar que solo tener la opción de no hablarlo es un ejemplo de los diferentes privilegios que tienen diferentes personas. Porque si nosotros no le hablamos a nuestros hijos, puede pasar 2 cosas. Primero, que el niño piensa que ese tópico es un tabú. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a buscar la respuesta porque ustedes como padres no se la han dado. Es un tópico en este país y es un tópico muy importante. Entonces, yo siempre digo, sean la persona que les da la información a sus hijos. Y también vuelvo a traer la idea, esa mamá con ese niño con rasgos indígenas o con ese niño con piel oscura, no tiene la opción de no hablar sobre el racismo. Entonces nosotros como padres que sí tenemos la opción, lo pongo como dicen en inglés, air quotes, de hablarle o no hablarle a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos, mira, solo porque una persona tiene diferente piel o diferentes rasgos o diferentes costumbres de nosotros, no es adecuado rechazarlos, porque así entonces sí podemos hacer el cambio que queremos hacer en nuestra comunidad.
Por supuesto. Fíjate que algo que yo trato de inculcarle a mis hijos constantemente es el amor en todos los sentidos. Y creo que la compasión y la empatía son precisamente dos valores muy importantes que englomeran esta palabra, no solamente en la lucha contra el racismo, sino en la vida en general, en la forma en la que vivimos. ¿Cómo nosotros podemos reforzar esos valores en la familia, en nuestros hijos? Esos valores se aprenden cuando estamos en un intercambio mutuo entre padre e hijo. En el día a día, el niño tiene que experimentar de nosotros empatía hacia ellos, de Mm, nosotros compasión hacia ellos. Pero eso es más fácil decirlo, como dice el dicho en inglés, que hacerlo. así Porque, es. digamos, para tener empatía y compasión cuando un niño preescolar tiene un berrinche, es difícil para un padre. Para tener empatía o compasión con un niño de 8 años que no quiere hacer la tarea, es súper difícil. Y para tener empatía y compasión con la necesidad de la libertad de un adolescente es muy difícil, pero en esos momentos, cuando nosotros les respondemos a ellos con empatía y compasión, le estamos modelando y ellos tienen ese momento de experimentar y sentirlo y incrementar ese músculo, porque si lo vivimos, lo podemos dar. Claro, es fácil decirlo, tú lo has dicho, ¿va? Pero a veces uno pierde la cabeza, uno dice, quiero más. Pero bueno, es parte de ser padre y es cierto, uno tiene que aprender a mostrar esa empatía con amor, con paciencia, con entendimiento. Eh, ¿Cómo puede afectar el tema del racismo a la autoestima de un niño? ¿Y cómo podemos nosotros manejar la situación si algún niño que conocimos en nuestra comunidad, dentro del grupo de nuestros hijos, ha sido víctima de una discriminación racial? Eso es algo que también está muy cerca de nosotros. Primero, el autoestima, que el padre siempre habla mucho de eso, que todos ustedes llegan a mi oficina y me dicen, Lina, no quiero que mi niño pierda su autoestima, o Lina, su autoestima está perdida. Bueno, eso se crea en relaciones, en círculos y conexiones con nuestros amigos, con nuestros maestros, Ujú. con el medio ambiente. Entonces, ¿qué hace el racismo con el autoestima? Pues lo daña. ¿Por qué? Porque por ninguna culpa de la persona, solo porque tiene piel oscura o rasgos indígenas, ellos están rechazados. Entonces, ese círculo que uno necesita para tener una relación, un momento positivo entre dos personas, no existe para esa persona. Por eso el racismo es tan destroza tanto la psicología de la persona. Por eso esta conversación y lo que está pasando en el país es tan importante. Por Claro. eso vuelvo le pongo el punto otra vez. Nosotros como padres tenemos que educarnos para entender qué tan importante es este tópico, porque el racismo empieza a impregnar todas las relaciones en las personas, porque Ujú. todas las veces cuando tenemos una nueva comunicación o estamos con alguien otra vez, la persona que ha sufrido ese racismo siempre piensa, me van a rechazar y Ujú. no puede solo estar mutuamente con esa persona. Si un niño nos habla y nos dice que ha sido discriminado, es muy importante inmediatamente sentarse con ellos y sentarnos con el dolor. Muchas personas quieren resolver el problema. No pienses en eso, ellos son malos, ellos hicieron son racistas. No, primero y por un tiempo tenemos Ujú. que sentarnos con ellos con sus sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos dice, te veo, sé el dolor que estás sintiendo, sé la frustración que estás sintiendo, sé que te sientes perdido. En ese momento estamos teniendo ese círculo de amor y ese Ujú. círculo de autoestima, porque tú paraste lo suficiente para entenderme. Y después sí, enseñamos sobre el racismo. Y después creamos un plan de acción de qué puede hacer ese niño. Y finalmente, si podemos, pues tenemos que hablar con las personas que pueden cambiar algo, si pasó en el colegio, si pasó con alguien que juega con deportes o si pasó con una familia.
nosotros como padres podemos llegar y hablar y enseñarle al niño a poder usar su voz. Claro, ahí entra en juego lo que hablábamos, la compasión y la autoestima, ¿no? Por ahí empieza todo, el hacer sentir que hay empatía realmente y que uno entiende la situación que ese niño está atravesando. Ahora, hay sitios donde uno pueda también acudir para buscar ayuda, páginas de internet. Hoy en día la información es accesible en todos los sentidos. ¿A dónde uno puede ir? Para la salud mental hay ciertos psicoterapeutas que se especializan en este tipo de terapia, que entienden cómo el racismo impregna a todas las relaciones de las personas. Para mí, mi grupo favorito son terapeutas inclusivos. Es un grupo que toma la información de terapeutas en todo el país, Ujú. de los Estados Unidos, y te da la información de quién está local en tu área. También hay otro grupo que se llama Ethel's Club, que también encuentra y da información sobre cómo encontrar una psicoterapeuta que entienda en particular este tópico tan importante. Fíjate que mi padre, en paz descanse, siempre me decía que cuando uno viaja, cuando uno se expone a formas distintas de pensar y de otras personas, uno crece como persona. Por eso él siempre nos inculcó el sentimiento del viaje. Háblanos de esa importancia, el exponernos a diferentes culturas, cosas que sean diferentes a la realidad que uno vive, ya sea viviendo en una ciudad como cosmopolita, como puede ser Nueva York, o el viajar a lugares distintos. 100%. A mí me encanta algo que dice Brené Brown. Ella es una trabajadora social, pero también ha hecho muchos estudios sobre la vergüenza y las heridas de las personas. Y ella dice, es difícil odiar a una persona de cerca. Entonces, sí, claro, es muy importante para todos nosotros incrementar, ser más diversos y más inclusivos y disminuir ese sesgo implícito que hablamos, ese instinto neurológico. Tenemos que abrirnos a diferentes culturas y viajar si podemos, leer y estar curiosos de esa otra persona que nuestro cerebro nos dice en el momento. Eso es raro. Ujú. Totalmente. Tú sabes que también hay un tema bien interesante con los adolescentes. En la adolescencia uno empieza a sentir ese sentido de pertenencia, de ser parte de un grupo. Y hay muchas familias hispanas que llegan a los Estados Unidos con hijos que son adolescentes y de un día a otro les cambia su realidad, les cambia su mundo y sienten que no pertenecen al lugar en donde están. No sienten que están en su país de origen. ¿Qué sucede con estos jóvenes? Esta pregunta me encanta porque yo fui ese joven. A mí me Ujú. trajeron a este país desde los 7 añitos y cuando estoy en Colombia, ¡ay, llegó la gringa! Cuando estoy en los Estados Unidos, ¡oh, latina, qué exótica! Y en la realidad, ni colombiana ni americana. Yo soy bicultural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Ayudar a nuestros hijos a ser ese puente. Y eso es muy difícil para muchos padres porque tienen que sentir ese luto de Ujú. que nuestros hijos no van a ser 100% como nosotros. Y ese, bueno, claro, y ese es un mito de los padres, ¿no? Que los niños van a ser igual que nosotros o mejores que nosotros. Así Los es. niños van a ser individuos Van a ser ellos. a ellos mismos, exacto. Entonces, para mí, lo más importante para el adolescente que llegó reciente y está tratando de crear ese puente entre ser americano y ser mexicano o colombiano, o al que llegó más temprano, como yo, es nosotros como padres llegar a ese buffet de que por aquí escojo lo de esta cultura, por aquí escojo lo de esta otra cultura y como individuo lo hago quien soy yo. Por ejemplo, yo escogí el feminismo americano Ujú. y los aspectos y los valores familiares de Colombia y lo puse en mi plato.